Dios les bendiga, hermanos. Primeramente hago mi reconcilio ahora con Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero nada por fe. Paso a la Madre Iglesia que me perdone si en algo les he ofendido. Qué bendición ese perdón que ustedes me dan. Miren qué privilegio poder estar acá nuevamente. Muchos de los que estamos acá pues no estuvieron la primera vez que yo prediqué. Para mí esta es la segunda. Y bendito Dios que nos va usando y nos va instruyendo y preparando en el camino para poder ejercer estos privilegios, ¿verdad? Primeramente la confianza que tuvo el pastor, ¿verdad? Y que sea el Señor el que respalde su palabra. El día de hoy se me hizo, bueno, ya es el Señor el que hace las cosas, que muchas de las alabanzas que cantamos hoy en esa tarde tienen mucho que ver con el tema que vamos a hablar ahora. Así que yo les invito a que abran su Biblia en el capítulo de Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 3, verso 7. La palabra de hoy se titula Cuidado con endurecer el corazón. Así que cuando lo tengan, me dice un fuerte amén, nos ponemos de pie para leer la palabra de nuestro Señor. Amén. Hebreos 3, del 7 al 13. ¿Tenemos todos? Amén. Y la palabra del Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la letra. Por cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tomemos asiento. Cuidado con endurecer el corazón. Una de las cosas que son muy peligrosas espiritualmente hablando, bueno, la principal sería el pecado, ¿verdad? Pero otra también es el endurecimiento del corazón. Acostumbrarse tanto al pecado no permite que nuestro corazón escuche la voz del Señor y se endurezca. Por eso es importante conocer y hablar también de estos temas. Como creyentes sabemos que la palabra... Como creyentes sabemos que en la palabra dice que el Señor mora en nuestro corazón, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y una de las cosas que Dios mira primeramente no es su apariencia, no es su conocimiento, no es su estatus, sino que es el corazón. Y hoy les traigo una pregunta para cada uno de ustedes que se las haga de manera personal. ¿Qué tan sensible hoy está mi corazón a la voz de Dios? ¿Qué tan sensible está su corazón al oír la voz del Señor? Para entrar en contexto, les voy a explicar un poco de lo que es un corazón endurecido. Un corazón endurecido es un corazón que ha perdido la sensibilidad a Dios, que por más de que usted esté orando, que más que usted esté alabando, por más que usted se congregue, que escuche palabra del Señor, usted no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque su corazón está duro. Y vamos a ir tratando de la manera que el tiempo nos dé de ir explicando poco a poco sobre el tema. Una de las características que podemos conocer de una persona que tiene un corazón endurecido es que escucha pero no obedece. Yo creo, hermanos, que todos los que nos hemos parado acá, todos los pastores, los predicadores que hemos estado acá, se les ha hablado mucho sobre la obediencia de nuestro Dios. Yo creo que aquí todos conocemos del tema de la obediencia, pero a veces nos pasa que conocemos que debemos obedecer, pero no lo hacemos.
Y ese es cuando el corazón comienza a endurecerse, comienza a mostrarse ese cierto tipo de características. Como siguiente característica, conoce la verdad pero la ignora. Muchos somos conocedores de la palabra del Señor. A veces no leemos la Biblia, no la escudriñamos, pero cuando venimos acá nos alimentamos de la palabra y algo nos llevamos siempre. Siempre nos queda grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, un versículo, una palabra, algo que se habló en el tiempo de la predicación o aún fuera de la predicación, pero el que tiene su corazón endurecido, la escucha, la conoce, pero la ignora. Y ahí vamos cada vez más endureciendo el corazón y cada vez va como que complicándose la cosa, porque la tercera característica es, se acostumbra al pecado. Cuando ya llegamos a ese tercer nivel de endurecimiento del corazón, ya no nos importa vivir en el pecado o que aún podamos estar haciendo cosas que al Señor no le agradan afuera y a usted le va a dar igual que el vecino lo vea, que la familia lo vea, que el compañero de trabajo, que sus pastores lo vean, porque está tan endurecido que ya le da igual, que ya no le importa. Y a veces eso es bien delicado porque puede hacer que a usted no le importe o no le interese si está en pecado o no, pero se sigue congregando. Y muchos de los que estamos afuera, o de los que están afuera, se dan cuenta, hermanos, de que usted se sigue congregando. ¿Y qué pasa con el testimonio? ¿Cómo vamos a dejar al Señor? O sea, ¿qué es lo que estamos reflejando de lo que es Cristo en nuestra vida? Entonces, eso es bien delicado ya cuando llegamos a ese tercer nivel de cuando nos acostumbramos a vivir en el pecado. Y como cuarto nivel, ya no siente convicción. O sea, el hermano o la hermana se apartó. Ya no siente deseo de orar, ya no se quiere congregar, ve que está lloviendo y dice, no. Pero no importa que esté lloviendo, está haciendo sol, está fresco el clima, no va a venir porque no siente el deseo de venir a congregarse, no siente el deseo de orar. De repente comenzamos que ya no me quiero arrodillar, me voy a sentar. Después ya no me quiero sentar, voy a platicar así, voy a caminar y voy a platicar con Dios. Después ya no es eso, después ya, cuando tenga tiempo, cuando pueda. Y ya comienza a perder esa convicción y esa cercanía con Dios. Entonces les invito a que busquemos Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, versos 18 y 19. Cuando lo tengan me dice un fuerte amén. Efesios 4, 18, 19. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Eso, hermano, es lo que la Biblia nos habla cuando ya hay un corazón endurecido. Lo que les hablaba hace unos momentos, ¿verdad? Que escucha pero no obedece, conoce la verdad pero la ignora, se acostumbra al pecado y ya no siente convicción. El corazón no se va a endurecer de golpe, no es algo como que hoy usted se siente la unción del Cristo, siente que tiene un corazón de carne, que se derrama ante su presencia y el día de mañana pues pasó, o sea, ya no siento nada. Eso no es así, eso es algo que se da progresivamente y vamos a ir conociendo por qué se dan esas causas. Así que, ¿cómo se endurece el corazón? Punto número 1, por la desobediencia constante. Bueno, en mi caso, pues yo doy gracias por mis pastores, por los hermanos que muchas veces tienen el cuidado de alertarlo a uno cuando está haciendo las cosas mal. Entonces yo lo agradezco porque a veces uno mismo no se da cuenta que tal vez está desobedeciendo ciertas cosas que sabemos que no están bien, pero a veces, muchas veces por la ignorancia, muchas veces por la falta de conocimiento, porque simple y sencillamente pues no ponemos atención, estamos acá y estamos distraídos en otras cosas ya en la mente. Ya ellos tienen el cuidado de corregirlo a uno, lo llamamos exhortación, lo podemos llamar consejo de muchas maneras. Pero la desobediencia constante es una de las cosas que endurece el corazón. Cada vez que Dios habla y no obedecemos, nuestro corazón comienza a perder esa parte de sensibilidad que Dios nos da, que es la que el Señor usa para que el Espíritu Santo también se manifieste en nosotros. Uno de los ejemplos que yo puedo ponerles, hermanos, es cuando Faraón
escuchó muchas advertencias, pero él, como él tenía un corazón muy duro, no quiso dejar el pueblo de Israel. Todos conocemos la historia de que llegó Moisés, el Señor lo mandó, comenzó a hablar con él, le mostró a Faraón el poder que había de Dios por parte de Moisés, pero él así no quiso. Moisés le mostró que la vara la pudo transformar en una serpiente, comenzaron a llegar las plagas, y él, cada vez que por una plaga que llegaba, él decía no, y no quería dejar ir al pueblo de Israel. El Señor no comenzó de un solo lo más fuerte, comenzó de poquito, a dar alertas, a dar señales. Muchas veces el Señor poco a poco nos va enseñando: mira, esto que estás haciendo está mal, mira, esto no está bien. O sea, el Señor nos alerta. ¿Por qué? Porque Él nos va guiando. Cuando le damos cabida al Señor de que trabaje en nuestras vidas, el Señor nos guía. Y así fue en el caso con Faraón. Él comenzó de poquito. Deja ir a mi pueblo, llegó una plaga, llegaron 2, llegaron 3, hasta que vino Dios y tocó a su primogénito. Y el primogénito del pueblo de Egipto, Faraón dijo: los voy a dejar ir, los voy a soltar. Pero ¿por qué esperar hasta perder a su hijo amado? Porque era su primogénito. En aquellos tiempos el primogénito era el que era dueño de todo. El primogénito era el más importante, el que más se amaba inclusive. ¿Y por qué esperar hasta que llegó eso? Muchas veces cometemos en el error de que esperamos a que la situación se agrave para buscar del Señor. A que de repente llegue una enfermedad, de repente perdemos un familiar, de repente problemas en el trabajo, perdemos el empleo, llegan situaciones financieras bien complicadas, de repente pensamos de que no hay comida en nuestra mesa, ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Cuando el Señor antes comenzó a dar alerta de que estábamos comenzando a endurecer nuestro corazón, a modo de que no permitir que eso sucediera, pero pues la desobediencia constante fue el punto clave. No quisimos obedecer a lo que el Señor nos estaba diciendo. Podemos leer en su palabra en Éxodo capítulo 8, verso 15. Si lo buscamos, hermanos. Éxodo capítulo 8, verso 15. Dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. La importancia, hermanos, de escuchar la voz del Señor a tiempo. Porque mucho lo decimos acá: el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. No espere obedecer cuando ya el tiempo se pasó. Porque el Señor por eso nos da en su misericordia el tiempo perfecto en el que nos habla y nos instruye, para que podamos hacer las cosas debidamente como Él quiere. Otro punto que vamos a hablar sobre cómo se endurece el corazón es por la amargura y las heridas. Volvemos otra vez a Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Muchas veces un corazón endurecido. Yo a mi hija Valeria una vez le expuse un caso. Ella tenía una compañera que era bien conflictiva hace un par de años. Y ella me decía: mamá, es que fíjate que mi compañera esto y mi compañera lo otro, y una quejadera de todos los días. Una vez tuvimos una excursión y tuve la oportunidad de convivir con la niña y convivir con su mamá. Yo observo a la mamá, la escucho y me doy cuenta del porqué del comportamiento de su hija. Vengo, le digo a Valeria: Valeria, ven y observa. Yo me di cuenta que la niña no tenía aquel cuidado de la mamá de su hija. Era una mujer de que usted le iba a ver en el teléfono, preocupada por otras cosas, menos del cuidado de ella. Las mismas actitudes que ella tenía, que la madre tenía, la tenía la hija. Y yo le digo a Valeria: ves, le digo yo, es cierto que tu compañera te está dando problemas, pero hay que conocer cuál es la raíz.
Porque uno, hermano, no se nace así, se hace así. Y muchas veces la amargura endurece el corazón. Les voy a poner un caso, un ejemplo de mi parte, algo que yo viví. Hace muchos años atrás, cuando todavía estaba con el padre de mis hijos, yo a él lo conocí, él era otra religión distinta a la mía. Pero al final de cuentas, con el paso del tiempo, pues él comenzó a congregarse donde yo me congregaba y se cambió de religión, por decirlo así. Él servía al Señor, íbamos a los cultos y pasó un tiempo de que se dejó de congregar y comencé a tener todos los problemas que tuve en mi hogar, en ese entonces que fue mi hogar. Y la cosa rebalsó a tal extremo que ya la situación se puso muy dura y nos tuvimos que separar, hermano. O sea, imagínense una familia destruida. Ya yo tenía muchos problemas con él. Ya fue una cosa que a mí me marcó mucho porque viví muchos tipos de violencia viviendo en ese hogar. Yo me separo de él, me voy con mis hijos, intenté buscar de nuevo al Señor. Y cuando yo voy y me congrego nuevamente a la iglesia, que fue una iglesia en la cual yo me congregué desde mis 6 años hasta mis 20 y tantos de años, y yo voy y busco del Señor, y lo primero que yo hago es entrar y lo veo a él sirviendo. Lo veo a él que de repente pasaba el pastor y le daba la mano, pasaban los hermano fulano de tal, qué gusto verlo. Y a mí eso me generó una amargura en mi corazón, porque yo decía, ¿cómo es posible que él, después de todo lo que yo viví, de todo lo que me hizo, de todo lo que pasamos, esté aquí sirviéndole al Señor? Y eso me generó una raíz de amargura que endureció mi corazón a la larga. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo intenté congregarme, era tal mi enojo, tal mi frustración, que yo no estaba a gusto en la iglesia y me fui. Comienzo a buscar otra iglesia y comencé a buscar diferentes opciones donde yo me pudiese congregar cerca donde yo vivía antes. ¿Y qué pasó? Yo estaba sentada y de repente en mi mente, ¿cómo es posible que no puedo ir allá porque él está allá? Que porque lo veo que está sirviendo y por todo lo que pasó. Y total, no tenía paz en ninguna iglesia, que yo sabía que ahí se sentía la presencia del Señor, porque no era que Dios no estuviera en esa iglesia, sino que era que mi corazón no estaba con el Señor y estaba tan sumergido en una amargura y tan endurecido que no me permitía sentir la presencia del Señor en ninguna iglesia. Luego pasó el tiempo, mi hermana me obligó como 2 o 3 veces a ir, casi que me llevaba arrastrada, y por primera vez entendí que mi corazón estaba duro, porque yo todavía no había entendido que tenía mi corazón duro. Lo vine a comprender cuando yo me senté y estuve en el culto y solo estuve de brazos cruzados, viendo cómo es como el tiempo de la alabanza, viendo el tiempo de la ofrenda, escuchando la predicación. Pero yo no me levanté ni siquiera para adorar al Señor, no le canté ninguna alabanza, no oré, yo estaba enojada, viendo para todos lados, viendo dónde estaba, viendo por qué, y reclamándole al Señor esa situación. Y curiosamente, en las 3 veces que pude ir, el Señor me habló en la prédica y yo sabía que el Señor estaba tratando conmigo en la prédica. Y yo todavía me pongo, ay Señor, yo sé que me estás hablando a mí, pero es que no me vas a sacar de aquí porque yo estoy enojada, porque ¿cómo es posible esto? Y aún el Señor se tomó el tiempo de hablarme por medio de las prédicas, porque era tal cual exactamente lo que yo estaba viviendo. Y a consecuencia de eso me hizo buscar al Señor a mi manera, lejos de una iglesia, lejos de una congregación, lejos de una guía espiritual, porque los pastores también nos guían espiritualmente. Yo no tenía absolutamente nada, ni mamá, ni hermana, ni familia cerca. ¿Y qué vino a terminar? Que me aparté del Señor. ¿Por qué? Porque no tenía dirección, tenía un corazón endurecido y no me permitió dejar que el Señor me transformara y poder trabajar, poder estar bien con Él, poder congregarme. ¿Qué pasó? No solamente yo me fui, saqué a mis hijos también. Y eso hay que tenerle mucho cuidado.
Porque las que somos madres, padres, que tenemos hijos pequeños, lo que usted decida también puede repercutir en la vida de sus hijos. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Muchas personas no se alejan por falta de fe, sino porque guardaron dolor en su corazón. Entonces yo le pregunto ahora a ustedes, ¿qué fue lo que endureció su corazón? Usted me puede decir, no, hermana, yo estoy bien, pero puede que haya algo que no le permite que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que analizar, hermano, qué es lo que pueda causar una amargura, que puede endurecer ese corazón, que no le permita al Espíritu Santo trabajar o llenarlo completamente. Porque acá, créanme, hermanos, hay tiempos de adoración en que la presencia del Señor se siente. Pero díganme, ¿usted también la siente? ¿O solo se queda observando? Y el hermano llorando está, si yo no siento nada, ¿sabe por qué llora? Y el hermano allá, si yo solo lo veo y yo creo que ya es emoción, porque hoy muchos lo dicen emoción. No, cuando realmente tenemos un corazón de carne, como la palabra dice, como el Señor habló también en el tiempo que estuvo en la tierra, la presencia del Señor se siente tan agradable que puede derramar cualquier corazón, cualquier espíritu. Usted no le va a importar si llora, si de repente se arrodilla, o sea, a usted no le va a importar, porque usted se va a dejar llenar de la presencia del Espíritu Santo. Y hay que tener mucho cuidado con la amargura, mucho cuidado. Hay muchas situaciones que pueden causar amargura en el corazón, algún problema que quizás le sucedió hace mucho tiempo, alguna disensión familiar, problemas en el trabajo, que de repente vino a la iglesia y un hermano lo vio mal y usted ya se va con la amargura en su corazón. Y puede ser que el hermano ni tenía sus pensamientos revueltos y nada ni con usted, y usted iba pasando y casualmente lo vio. O sea, todo eso puede suceder. Entonces hay que tener mucho cuidado que la amargura no nos endurezca el corazón. Ahora, vamos a hablar sobre las consecuencias de un corazón endurecido. Si podemos buscar Isaías 59:2. El libro de Isaías, capítulo 59, verso 2. Como punto número 1, consecuencias de un corazón endurecido, se pierde la comunión con Dios. Y dice Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando usted pierde comunión con Dios, pierde la cobertura del Señor, la cobertura de Cristo, la cobertura que Dios nos da, que es el que nos ampara, que de repente el Señor lo ha librado de muchas cosas que ni usted se da cuenta. Esa es la cobertura del Señor, el que usted va a tener su sustento seguro todos los días, aunque sean huevos con frijoles, hermanos, pero ahí van a estar todos los días. De eso se trata, de tener cobertura, que el Señor va a amparar todo lo que usted haga. Si usted emprende un negocio, si usted dice, hoy voy a vender, voy a llevar una cajita con dulces a la oficina y los voy a vender y el Señor me va a bendecir. Entonces todo eso, el Señor es la cobertura que Dios ampara. Va a haber bendición, va a haber protección, va a estar la seguridad de que a usted no le va a faltar nada y que Dios va a estar con usted a donde usted se encuentre. Pero cuando perdemos la comunión, perdemos la cobertura y somos más expuestos a que Satanás, que el Señor lo reprenda, nos haga perder nuestra salvación. Y a eso hay que tenerle mucho cuidado, porque el objetivo final, hermano, de que estemos acá, de que nos congreguemos, de que tengamos una vida en Cristo, es de que cuando el día que el Señor venga, todos nos vayamos con Él. Esa es la razón principal. Lo hacemos por amor, por obediencia, pero yo creo que nadie quiere quedarse a sufrir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con no perder esa comunión con Dios, que Satanás, que el Señor lo reprenda, no arrebate lo que el Señor le ha dado a usted. Porque hay muchos que somos escogidos y que sea como sea, el Señor lo va a traer de regreso si se va, pero hay otros que no. Entonces tengamos mucho cuidado con perder esa comunión. Como punto número 2, se pierde la sensibilidad espiritual.
Cuando perdemos la sensibilidad espiritual, usted puede seguirse congregando, puede seguir buscando alabar al Señor, buscar orar, pero de repente ya no comienza a sentir, ya no lo mueve la alabanza. El pastor puede venir y tocar una alabanza y que usted se recuerda que siempre que le escucha, siente que el Señor le habla y lo toca, pero de repente la vuelve a tocar otra vez, la vuelve a cantar y usted ya no sintió. Y es ahí donde comenzamos a preocuparnos realmente si estamos perdiendo la sensibilidad espiritual. La palabra, por más que ustedes vengan y le prediquen y le digan, usted no lo va a confrontar. A usted como que, eso no es para mí, sí o sí es para alguien más, pero para mí no es. De repente ya la oración se vuelve una rutina, ya usted ora como que tiene una grabación en su mente y lo mismo repite mañana, tarde o noche o el tiempo que le quede para orar. Ya se sabe el guión completo. Y eso hay que tenerle mucho cuidado porque la oración es muy importante, pero no tiene que ser así como le digo, un cassette, una grabación que usted va a repetir y lo mismo que ya lo tienes a todo. Primero le voy a dar gracias al Señor por un día más de vida, después le voy a pedir perdón, después le voy a dar gracias por mi familia, después le voy a pedir lo que quiero y amén. La oración debe cambiar. ¿Por qué? Porque la oración es algo que sale de nuestro corazón. Si nuestro corazón está endurecido y no tenemos sensibilidad espiritual, usted solo va a decir lo que su mente le va a recordar que dice en su oración, pero no va a ser algo que va a salir realmente del corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Y como consecuencia número 3, se corre el riesgo de apartarse completamente. Volvamos nuevamente a Hebreos, hermanos, capítulo 3. Verso 12. Dice: mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ya cuando llegamos a ese punto en que nuestro corazón está tan endurecido que ya decidimos apartarnos del Señor, le digo porque a mí me pasó, yo ya pasé por ahí, es bien duro. Porque después uno no sabe cómo volver a veces. Porque uno tiene el conocimiento, uno sabe lo que al Señor le agrada, uno tiene, como le digo, el conocimiento en su palabra, uno se acuerda muchas veces de las cosas que se aprenden estando en la iglesia, que se les transmite a la hora de predicar. Pero cuando usted se aparta ya como que ya, sí, tal vez más adelante, tal vez. Pero ¿qué pasa? Ese tal vez se puede convertir en mañana, que usted no amanezca y usted perdió su alma y perdió su salvación. Entonces es muy, 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 muy peligroso eso, hermanos, de apartarse completamente del Señor. Porque al final de cuentas a Él le debemos todo. Yo creo que por agradecimiento de lo que Él hace, con solo el hecho de despertarnos todos los días, es un motivo más que suficiente para uno estar cerca del Señor, agarrarse de los caminos del Padre y estar ahí, que aunque nos cueste, pero el Señor ve el sacrificio que cada uno de nosotros hacemos con venir acá, a pesar de cómo ha estado el clima. Entonces el Señor, ese tipo de obediencia, es el Señor, lo que el Señor le agrada. Pero ya cuando ya definitivamente el corazón se endureció, se aparta de Dios. Ahora les voy a hablar cómo mantener un corazón sensible que agrade al Señor. Buscamos en Santiago 1:22. Santiago 1:22. Una de las cosas que mantienen el corazón sensible o un corazón que agrada al Señor es escuchar y obedecer rápidamente. Dice Santiago: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Eso quiere decir, hermano, que lo que usted escuche lo va a poner en práctica. Muchas veces usted podría decir: este día recibimos una prédica o una palabra que no va conmigo, o sea, yo estoy bien con el Señor, pero usted puede transmitir lo que usted está aprendiendo aquí a otra persona que pueda necesitar del Señor, pueda necesitar de las palabras que se hablen acá. Entonces ahí también abarca la parte que no solamente hay que escuchar, sino que hay que ser hacedores de la palabra, tanto para su vida como crecimiento espiritual, como para la vida de alguien más.
debemos ponerla en práctica a todo momento. De repente pasó algo que lo sacó de sus casillas, ahí va a poner en práctica la palabra del Señor. De repente el hermano Joel estaba manejando, se le cruzó otro cristiano, ahí va a poner en práctica la palabra del Señor. De repente, créeme, hasta yo, hermano, cuando estoy en la casa, de repente que Amy o Valeria o mi otro hijo hacen alguna travesura, algo que les dije que no hicieran, ahí tengo que practicar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque somos conocedores y tenemos que, si ella me dice a mí, si Valeria mira que yo de repente reventé con ella, la traté, la arrastré por toda la casa, ¿ya qué me va a decir? Y así decir que sos cristiano y conocer del Señor. No se puede. Uno tiene que ponerla en práctica en todo momento, en cualquier circunstancia, donde usted se encuentre, en su trabajo, en su casa, con sus familiares, sin importar donde usted esté. Dice, ¿cómo mantener un corazón que agrade al Señor? Arrepentirse constantemente. Buscamos en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El arrepentimiento, hermanos, también mantiene el corazón. Tener el cuidado de pedirle perdón al Señor. Ustedes saben de que sea como sea, nosotros somos imperfectos porque perfecto solamente es Dios. Pero siempre es importante tener el cuidado de arrodillarse, de orar, de pedirle perdón por las cosas que cometemos. Aún hay muchas cosas que hacemos tal vez sin conciencia de que estamos haciendo mal. Ya vemos mucho que tenemos pecados ocultos también, que el Señor los conoce. Entonces es importante siempre arrepentirse constantemente, porque eso le va a ayudar a que su corazón no se endurezca, que siga manteniendo una comunión con el Señor buena, que siga creciendo espiritualmente y que el Señor trabaje en usted y en lo que el Señor quiera hacer en su vida también. Como siguiente punto, ¿cómo mantener un corazón que agrade al Señor? Dijimos, arrepentirse, escuchar y obedecer rápidamente, arrepentirse constantemente, y como punto número 3, permanecer en la presencia de Dios. Buscamos en Salmos, capítulo 51, verso 10. Salmos 51, verso 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tenemos un ejemplo en la palabra que es de David. Muchos conocemos el pecado de David, todo lo que David hizo. Pero una de las cualidades que se podría decir que es de David es que sin importar de cuánto él llegase a pecar, cuánto se llegara a equivocar o cuánto dejó quizás de que las concupiscencias lo dominara, él siempre buscaba de Dios. A pesar de que el pecado que cometió de matar a Urías y quedarse con su esposa y todavía tener un hijo, él clamaba al Señor y le pedía perdón y mantenía esa comunión con el Señor. Como le digo, como humanos no somos perfectos y nunca lo vamos a hacer. Es mentira, jamás lo vamos a hacer. Pero si nosotros permanecemos en la presencia de Dios, nos arrepentimos constantemente, lo buscamos y tratamos la manera de no permitir que las cosas malas o las cosas que el enemigo pueda poner en su vida como un tropiezo, lo endurezcan, vamos a permanecer siempre en Dios, vamos a tener el respaldo del Padre, que es lo que estamos buscando, tenerlo siempre, porque a donde sea que hiciéramos o cualquier cosa que hiciéramos, o donde sea que fuéramos, va a estar Dios con todos nosotros. Y una de las cosas que también les quiero decir, que si usted me dice a mí, hermana, pero yo no tengo un corazón endurecido, pero usted conoce el corazón de una persona que está endurecida, usted puede orar por su corazón. Les voy a poner un ejemplo, con el permiso de mi esposo, porque voy a hablar de él. Antes de que llegáramos a tomar la decisión de contraer matrimonio,
el Señor habló conmigo de una manera muy especial, que fue algo que yo hablé en la prédica pasada. Y una de las cosas que yo le decía al Señor, porque una de las cosas que habíamos hablado él y yo era de que el matrimonio no era una opción. O sea, si él se reconciliaba o yo me reconciliaba, era automáticamente una separación y cada quien se separaba y buscaba lo que quisiera hacer en su vida. Y yo me acuerdo que yo hablaba con el Señor ese día, esa noche, y le digo, Señor, ¿por qué me juntaste con él si al final de cuentas nos íbamos a separar? O sea, yo no le voy a quitar que él se reconcilie contigo, yo voy a ser más que feliz que él lo haga, después de tantos años que él estuvo apartado del Señor. Pero yo decía, ¿pero por qué? Y el Señor me decía, es que son por dos cosas. Tú tienes un corazón muy sensible. Y es cierto, hermano, yo soy de las mujeres que a veces lloran por cualquier cosa. Tú tienes un corazón muy sensible, pero es tan sensible que te dejas pisotear, te dejas tratar, dejas que los demás se aprovechen de ti por no tener carácter. Porque tener carácter no solamente es andar enojado todo el día con el ceño fruncido, no. Tener carácter es saber tomar dominio de las cosas y tener control debajo de ciertas circunstancias. Entonces el Señor me decía, tú tienes un corazón muy bonito, muy sensible, muy dado a dar, pero no sabes decir que no, no sabes tener carácter y no te frenas. Ahora, ¿qué pasa con él? Él tiene un corazón muy duro, pero no era duro de que fuera alguien enojado o que fuera alguien que cayera mal, no. Sino de que venía de vivir tantas cosas muchos años atrás, en su niñez, en su adolescencia, ya estando adulto, que no lo permitían que el Señor entrara y trabajara y transformara. Y de ahí la consecuencia de tantos años alejados. Por eso le digo, es muy importante identificar qué es lo que nos endurece el corazón, qué vivió, qué acontecimiento hubo en su vida que lo endureció y que no permite que el Espíritu lo llene y trabaje en su vida, que Dios trabaje en su vida. Entonces me decía el Señor, yo te junté con él porque yo necesito que aprendas a tener carácter. Yo necesito que él te enseñe a decir que no, a saber cuándo disparar, a saber cuándo poner un límite. Pero yo necesito que tú le transmitas ese corazón sensible que tú tienes. Porque si él no tiene un corazón sensible, un corazón de carne, como la palabra dice, yo no lo puedo transformar. Mira, hermanos, cuando el Señor me dio eso, yo más que agradecida porque fue la respuesta, porque de ahí entendí de que se iba a haber matrimonio. Pero ¿qué me tocaba? Yo tenía que orar por él. Y yo sin decirle nada me metí a ayunar, me metí a orar, todo lo que yo si no podía orar, platicaba mucho con el Señor. Y oraba mucho por su corazón. Como yo conocía la vida que había tenido y todo lo que había sufrido, yo sabía que si yo llegaba y lo confrontaba, yo no iba a hacer nada. ¿Por qué? Porque no era yo la que lo iba a cambiar. No eran mis palabras lo que le iban a cambiar. Era Dios quien iba a cambiarlo. Y una noche, recuerdo que él estaba acostado en la hamaca, yo estaba a la par de él, y de repente comenzó a hacer como remembranzas de su vida, y se quebrantó a tal punto que comenzó a llorar como un niño. Cuando yo lo vi, hermanos, yo entendí lo que estaba sucediendo, porque a mí me pasó. Cuando yo dejé que el Señor entrara a mi corazón nuevamente, que quitara la dureza, que transformara, que quitara cualquier cosa que hiciera estorbo, yo me quebranté y lloré como una niña. Yo sabía cómo era el proceso, y yo cuando lo vi a él, yo dije, aquí está, ya dije. Y ya me acerqué, lo abracé, tuvimos un momento muy especial en que hablamos con Dios, y a los 20 días nos casamos. 15, 20 días nos casamos para la gloria de Dios. Entonces, por eso es importante, hermanos, que si usted tiene alguna persona que usted ame, que usted quiera mucho, un amigo, un familiar, un compañero, alguien que usted estime, que sienta que tiene un corazón duro, usted puede orar por el corazón de esa persona, de su pareja, de su esposo, de su esposa, de su hijo inclusive, de cualquier persona. Usted puede orar por él. ¿Por qué? Porque el Señor puede transformar ese corazón. El Señor puede quitar esa dureza y poner un corazón de carne. Y ya para finalizar, hermanos, buscamos Proverbios
capítulo 4, verso 23. Como último punto, ¿cómo mantener un corazón que agrade a Dios? Es guardar el corazón. Y dice, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, hermanos, yo les invito a que guarden su corazón. No permita que nada lo haga tropezar, que nada lo haga endurecerse, que nada le robe lo que el Señor tiene para usted. Porque el Señor tiene grandes promesas en la vida de cada uno de nosotros. El Señor ha hecho muchas cosas, pero si permitimos que nos endurezcamos, no le damos oportunidad a Dios y oportunidad al Espíritu Santo de que se mueva en usted y que pueda trabajar en usted. Así que, para gloria de Dios, Rey del Señor, espero que sea de edificación esta palabra y quiero invitar al pastor que nos acompañe con un breve tiempo de